Hola, muy buenos días, amados amigos y amigas, querida audiencia, querida familia en el Señor Jesucristo. Una vez más estoy con vosotros, pues para compartir alguna porción de las Sagradas Escrituras y que podamos juntos aprender, pero también recordar y renovarnos en la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, ¿no? Y una forma de renovarnos en nuestra mente es escuchando la palabra de Dios, meditándola, leyéndola, orando en comunión con el Espíritu Santo, es decir, en la voluntad, en la dirección del Espíritu Santo, pidiendo lo que nos conviene y no todo lo que pensamos que nos conviene. Así que bueno, pues en esta mañana espero que gocéis de buena salud en todos los sentidos, no solamente vosotros, sino también vuestros seres queridos. Muy bien, pues quisiera compartir una porción que se encuentra concretamente, un texto de las Sagradas Escrituras que encontramos en Juan 18, después de que Jesús es arrestado y entregado al sumo sacerdote Anás. Vemos que luego, después de interrogarle a Anás, lo lleva a su suegro, al otro sumo sacerdote, Caifás, ¿no? Digamos que era como aquí puede ser el rey Felipe y el rey emérito Juan Carlos, ¿no? Pues en este caso Caifás era el emérito, pero por consideración, pues bueno, pues Anás, su yerno, lo lleva a su suegro, ¿no? Después de haberle interrogado, ¿no? Más que nada, pues para confirmar y estar en mutuo acuerdo de la decisión que, bueno, que ya habían tomado en su corazón, ¿no? No solamente ellos, sino también todo el Sanedrín, ¿no? Que era de entregar a Jesús al gobierno de Roma para que lo ejecutara, ¿no? Y nos dice la palabra de Dios que Caifás luego, pues de interrogarlo, lo lleva ante Pilato, es decir, los soldados que tenían los sumos sacerdotes, pues lo llevan ante Pilato y Pilato les dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿No? Nos dice el versículo 29. Entonces, respondiendo, le dijeron, bueno, eh, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Pilato evidentemente ya estaba al tanto, porque nos dice el contexto que no solamente le arrestaron la guardia, digamos, de los sumos sacerdotes, sino también soldados romanos. Por tanto, Pilato ya estaba al tanto de esto que había acontecido, ¿no? Pero él como que se hace el tonto, ¿no? O como que quiere tener una confirmación de las acusaciones, ¿no? Entonces, Pilato les dice, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Por tanto, esto confirma que tanto Anás como su suegro Caifás tenían ya determinado, junto con el Sanedrín, pues entregarlo a Pilato para que lo mandara a ejecutar, ¿no? Y entonces, esto que le dijeron de que a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, no a Anás y Caifás, evidentemente, sino la guardia a la cual ellos habían entregado a Jesús, su guardia personal, ¿no? Y llevarlo ante Pilato. Cuando les dice eso, dice el versículo 37 que es para que se cumpla la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, ¿no? Y esta palabra, pues bueno, en tu propia Biblia, pues te tiene que venir un par de citas, ¿no? Donde Jesús, pues dice, o da
una idea de qué muerte iba a ser ejecutado, ¿no? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, era el lugar donde vivía Pilato y donde estaba pues la compañía Antonia, que se llamaba, ¿no? Era el lugar donde vivía Pilato, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Fijaos que en esta respuesta de Jesús no fue más que una respuesta, una pregunta, ¿no? Pilato le viene con la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contesta con una pregunta: bueno, ¿tú dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es decir, ¿tú personalmente crees que soy rey de los judíos? ¿Crees que soy el Mesías? ¿Crees que soy el Salvador? ¿O otros te lo han comentado de mí? Esto nos da una idea de que hay personas que pueden estar, digamos, ¿cómo se puede decir? Pues informadas acerca de Cristo, pero no pueden tener una convicción personal en su vida de quién es Cristo. Tienen dudas, tienen una idea, pero no hay una vida de Dios en ellos, no hay un nuevo nacimiento, no hay una confirmación del Espíritu Santo, ¿no? De que son hijos de Dios o que tienen la fe que salva dada por Dios, ¿no? Pablo decía a los romanos en el capítulo 8 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, si tú tienes la vida de Dios, tú tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a confirmar que tú eres un hijo de Dios, aunque humanamente tengas alguna duda, ¿no? Y luego, aparte de nuestra humanidad, está el enemigo, que también trata, pues eso, ¿no? Cada vez que un cristiano cae en algún pecado, pues trata de acusarle, ¿no? Porque es el acusador de los hermanos. Pero volviendo al tema, o sea, Pilato aquí no tenía esa convicción por él mismo de que Jesús era el rey de los judíos, sino que otros se lo habían dicho y él, bueno, pues era la curiosidad la que le movía a acercarse, a interrogar a Jesús y no tanto su necesidad, ¿no? Y Pilato le responde: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Es decir, Pilato sale por evasivas, ¿no? Contesta pues como diciendo: oye, a mí, ¿yo qué tengo que ver contigo? O sea, yo no soy el que te está acusando. Son tus propios hermanos, es tu propia familia, son tus propios súbditos, si es que eres rey. No le dijo eso, pero bueno, pudo pensarlo, ¿no? Son los sacerdotes, son los mismos que te han entregado a mí, y yo por eso luego se lavó las manos también, ¿no? Pero bueno, dice que respondiendo, versículo 36 de este capítulo 18 de Juan, dice que Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. O sea, mira, voy a ir al grano contigo. Mi reino no es de este mundo. O sea, ¿tú te crees que yo he venido, o te están diciendo que yo he venido a crear una rebelión, o tú como romano puedes creer que yo quiero crear una rebelión? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, es decir, si yo estuviera preocupado por los reinos de este mundo para gobernar terrenalmente sobre ellos, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, no es de esta tierra. Mi reino sobrepasa lo terrenal. Mi reino es celestial, mi reino es eterno, mi reino es antes de todas las cosas. Porque yo soy el creador, yo soy el rey de reyes. Claro que Jesús todo esto se lo quiso dar a entender, pero Pilato dice que le dice luego: ¿eres tu rey?
Claro, si estás diciendo que tu reino no es de este mundo, luego tú eres rey. Y Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. O sea, no lo estoy diciendo yo. Te lo he querido dar a entender de que yo soy rey, pero muy superior a los reyes de esta tierra, muy superior. A veces pensamos que el reino de Dios podría ser la iglesia, pero la iglesia, hermano y hermana, es una expresión del reino de Dios en esta tierra, pero el reino de Dios va más allá y es mucho más puro y más excelso y más eterno que lo que puede ser la iglesia. La iglesia es temporal, la iglesia es un lugar de paso, la iglesia es como estar esperando en la tierra prometida, el reino celestial de Dios. La iglesia es un lugar donde hay murmuraciones, donde hay crítica, donde hay roces, donde Dios nos pule, como dice uno de los proverbios, ¿no? Que hierro con hierro se pule, ¿no? Se agudiza al filo, ¿no? Que las peleas entre hermanos, dice un proverbio, son más duras que los cerrojos de Alcázar, o sea, son fuertes a veces las rivalidades o las peleas o los conflictos que tenemos en la iglesia. La iglesia es una expresión del reino de Dios, porque la iglesia no es el local donde nos reunimos, somos los hijos e hijas de Dios redimidos por la sangre de Jesucristo, pero el reino de Jesús va más allá de la iglesia. La iglesia es una expresión del cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza, el reino de Jesús es eterno, es glorioso y allí un día iremos tú y yo, hermano y hermana, y Dios irá perfeccionando su obra en nosotros hasta el día que Jesucristo venga por nosotros o nosotros nos vayamos con Él, ¿no? Y ahí ya Dios habrá completado una obra de perfección en nosotros, por su gracia y misericordia, evidentemente, no porque nos lo merezcamos o porque seamos especiales, ¿no? Entonces somos útiles, si es que queremos ser útiles, en manos de Dios, ¿eh? No hace falta, hombre, si puedes, si el pastor cuenta contigo para tener alguna responsabilidad de lo que sea, de barrer la iglesia, lo que sea, pues bien, pero si no, el príncipe de los pastores, perdón, siempre está contando contigo, siempre quiere que des fruto, siempre quiere que estés apegado a él. El Rey de Reyes y Señor de Señores es el que produce el fruto en la vid. No son las ramas, no es la iglesia, es el Rey de Reyes y Señor de Señores el que produce fruto en sus hijos e hijas. Es el mismo Señor Jesucristo. Es un reino que no es de esta tierra. Entonces, yo para esto he nacido, le dice Jesús. He nacido aquí terrenalmente, ¿eh? Porque Cristo no tuvo nacimiento, no tuvo principio de días. Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿no? Entonces, por tanto, yo para esto he nacido, para traer salvación, para en un futuro instaurar en una tierra renovada y recreada, una tierra diferente, unos cielos nuevos y una tierra nueva en los cuales morará la justicia, decía Pedro en su segunda epístola. Ahí gobernará el Rey de Gloria un día, ¿no? En un reino eterno, ¿no? Que va más allá de ese reinado que algunos dispensacionalistas o muchos dispensacionalistas dicen que será de 1000 años en esta tierra. No, será un reinado eterno, irá mucho más allá, ¿no? de lo que pensamos, ¿no? Le dijo Pilato perdón, versículo 37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, para decir, como dije a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie vendrá al Padre sino por mí.
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Entonces, para dar testimonio de la verdad, y la verdad es Él, hermano, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, y cuán necesario es oír la voz de Dios, hermano. Qué importante es que cuando nos reunimos en la iglesia estemos atentos a la palabra de Dios que se predica, independientemente del instrumento que Dios use para predicar la palabra de Dios. Qué importante que el predicador se empape bien del consejo de Dios, de la palabra de Dios, para traer una palabra fresca, un pan fresco. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. No queremos un pan duro, no queremos un pan podrido, no queremos un pan agusanado, no queremos un pan adulterado, queremos un pan sin levadura, hermano, hermana, sin cosas de los hombres. Queremos la palabra de Dios viva y eficaz, que es más cortante que toda espada, que dos filos, ¿no? Dice Hebreos 4:12. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Porque Jesús le había dicho, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, vas a tener hambre y deseo de escuchar la voz de Dios por medio de la lectura, la meditación de su palabra, de la predicación, querido hermano. No te vas a conformar con leche adulterada. Pedro decía en su primera epístola, capítulo 2, desea como niños la leche espirituada no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa palabra de Dios, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, todo aquel que es hijo o hija mía, desea, tiene hambre de toda palabra que sale de mi boca. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dice Pilatos que es la verdad. La verdad era Cristo mismo, a quien él estaba interrogando descaradamente, ¿no? Que podía haber caído fulminado, si Jesús hubiese querido, pero él tenía que cumplir, Jesús tenía que cumplir toda la voluntad del Padre, por amor a sus redimidos, por amor al Padre, por amor a su pacto intertrinitario que hizo antes de la fundación de los tiempos. Pilato sale y dice, no hallo en él ningún delito. Vosotros tenéis la costumbre que os suelte aún la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Hermano y hermana, ¿a quién quieres soltar tú? La pregunta es, ¿quién quieres liberar tú en tu vida? Si eres un hijo o una hija de Dios, tú no puedes encerrar, no puedes contristar al Espíritu Santo con el cual has sido sellado. Tienes que dejar que la vida de Dios se manifieste en ti. Tienes que dejar que el Hijo de Dios crezca en ti. Tienes que dejar que Jesucristo se perfeccione en tu vida. No sueltes la carne, hermano. No des rienda suelta a Barrabás. No pidas las cosas de este mundo. No anheles más las cosas de este mundo, las cosas de la carne, que las cosas que vienen de Dios. No anheles más la sabiduría humana que la sabiduría que viene de lo alto. Esa es la única verdad, por encima de las demás verdades, entre comillas. ¿A qué quieres liberar tú? ¿Bajo qué quieres andar tú? Bueno, pues nada más. Te mando un fuerte abrazo, deseo lo mejor para ti y para tus seres queridos y hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.